Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como de costumbre, muy agradecido de contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Y como es habitual, seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy lamentablemente no tenemos la compañía de Carlos Arturo Guizarre debido a compromisos profesionales, pero sí tendremos el resto de nuestras secciones muy especializadas de cada viernes. Henry Ebrard estará abordando temas de naturaleza económica, tanto de impacto local como internacional, y precisamente en el campo internacional, como cada viernes, igualmente vamos a tener a Jorge Saade, con quien vamos a analizar muchos temas de interés internacionales que en estos días ha estado copando la atención mundial, no solo de República Dominicana, sino temas que yo estoy seguro que ustedes prácticamente adivinan cuáles temas vamos a abordar en esta esperada sección con Jorge Saade. Pero de entrada hay que recordar que precisamente este jueves hubo el inicio del diálogo nacional que se celebra en el escenario del Consejo Económico y Social sobre el tema de Haití, el impacto que tiene la crisis económica, la crisis de seguridad pública en Haití y su impacto en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía encabezaron este inicio de este diálogo nacional que contó igualmente con representantes de otros sectores de la sociedad civil. Es decir, que además del liderazgo político nacional, porque de hecho tanto el presidente Luis Abinader como los expresidentes representan los tres principales partidos políticos de la República Dominicana, pero en la apertura de este encuentro, repito, en el marco del Consejo Económico y Social, también estuvo una representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP, así como de otros sectores que igualmente forman parte de este ámbito, de este escenario de diálogo que tiene un rango constitucional. Entonces, me parece importante que en el inicio de este diálogo se están instalando 6 mesas de trabajo, 6 mesas que van a abordar 6 temas muy específicos y concretos de impacto de ese deterioro de la seguridad haitiana en República Dominicana, pero me parece importante que se plantee el inicio de este diálogo con un enfoque internacional. Me refiero al hecho de que hay una carta o varias cartas firmadas por el presidente Luis Abinader, así como los expresidentes, dirigida a los líderes de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta carta, República Dominicana insiste en una posición que ha mantenido históricamente, y es que la comunidad internacional tiene que tener un involucramiento directo en la solución de esa crisis haitiana. Lo que se está planteando a los líderes de los países que son miembros de este Consejo Permanente de Naciones Unidas es que presten atención al planteamiento de que esa fuerza multinacional que está en Haití tenga una intervención híbrida en la resolución de este conflicto. Hasta ahora, lo que ha hecho Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, es referirse de manera periódica, abordar el tema haitiano también de manera periódica, pero sin resultados concretos. El único resultado que ha habido en el marco de este Consejo de Seguridad es la decisión, la resolución que se tomó para apoyar la creación de una fuerza multinacional que hiciera presencia en Haití, que auxiliara a la policía haitiana en el enfrentamiento a las pandillas armadas y de esta manera generar cierta estabilidad en Haití. Eso no ha sido posible hasta ahora debido a que esa resolución fue de poco impacto. Primero, no obligaba de manera
determinantes a un grupo de naciones a formar parte de esta fuerza multinacional. Y el segundo aspecto es el aspecto del reparto económico, del sostenimiento financiero que debía tener esa fuerza multinacional para mantenerse en Haití. El resultado ha sido que solamente Kenia tiene una presencia significativa, importante en Haití en cuanto a números de miembros de policías kenianos. Otros países que hasta ahora han respondido a esta resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han enviado a Haití una fuerza muy limitada, que no ha tenido un impacto significativo en lo que es la solución de ese conflicto de seguridad. Entonces, lo que se está pidiendo ahora, lo que pide República Dominicana, es que se amplíe esta fuerza multinacional en Haití, que tenga una presencia híbrida. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué implica una presencia híbrida? Sencillamente de lo que se está cuidando República Dominicana es que no se interprete que está respaldando una intervención armada en Haití. A nosotros, a República Dominicana, no nos luce, por ejemplo, apoyar ninguna fuerza interventora en ningún país del mundo. Hemos sido víctimas de intervenciones extranjeras en 2 ocasiones y por una cuestión de moral política, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, no nos luce apoyar intervenciones armadas en ningún país del mundo y mucho menos en Haití, que es nuestro vecino. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido hasta ahora es que el liderazgo haitiano, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, pero también de las fuerzas sociales en Haití, no han demostrado ni la más mínima capacidad para solucionar la situación que están afrontando. Esa situación que está afrontando Haití, que es la preocupación fundamental de República Dominicana, está ocasionando que el problema institucional haitiano no se resuelva. Haití no tiene elecciones en los últimos años y eso ha provocado gobierno ilegítimo a partir, por ejemplo, del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ha habido gobierno prácticamente de facto porque no han sido gobiernos que han sido electos producto de una consulta democrática con el pueblo. Haití no tiene Congreso, no tiene Parlamento. Todo esto ha reflejado una debilidad institucional que impacta igualmente en el deterioro de todas las condiciones en Haití. Me refiero a las condiciones socioeconómicas y a la condición política. Esta situación ha provocado que esas bandas armadas vayan ganando terrenos en Haití, controlan prácticamente el 90% del territorio de la capital haitiana, Puerto Príncipe, lo que de por sí es un hecho grave. Pero yo hablaba de las consecuencias, de las secuelas que ha tenido en el plano institucional, pero ¿qué hablar en el plano socioeconómico? Hay la representante de el programa, por ejemplo, de lucha contra la hambruna de Naciones Unidas, está solicitando 46 millones de dólares para de alguna manera afrontar el problema del hambre en Haití durante los próximos 6 meses. Esta señora Lola Castro, que es la directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, regresó recientemente de Haití y el panorama que encontró fue preocupante. Dice ella que la situación en Haití, esa situación de violencia en Haití, ha provocado el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Ese millón de personas residía concretamente en áreas de Puerto Príncipe, la capital, pero ha tenido que desplazarse, ya sea hacia otras zonas del interior de Haití o fuera de Haití, léase República Dominicana y otros países del área donde los haitianos encuentran posibilidades de emigrar. Pero hay un tema mucho más preocupante. Dice que prácticamente la mitad de la población haitiana, 5.7 millones de personas, necesita urgentemente alimentos. Dice que Haití entra en la categoría número 5 de hambre catastrófica a nivel mundial y solamente 5 países a nivel global, a nivel del mundo, tienen esta condición a que se está refiriendo esta directora de los programas de alimentos de Naciones Unidas. Es decir, que es una situación bastante preocupante, una situación de hambruna, lo que se está planteando en Haití, y
hasta cierto punto eso tiene que preocupar a la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que se está diciendo con esta demostración de unidad que está dando el liderazgo político en la República Dominicana es que la comunidad internacional debe poner sus ojos definitivamente en esa situación, que es una situación que empieza por seguridad pública, pero que impacta de manera directa lo que es la institucionalidad de Haití, pero concretamente su condición socioeconómica que se refleja en este problema dramático de hambre en Haití. La agudización de ese problema de hambre en Haití representa un peligro para la República Dominicana. Y precisamente uno de los temas que se está abordando en este diálogo nacional que se inicia en el Consejo Económico y Social tiene que ver con seguridad fronteriza. Seguridad fronteriza porque no basta con que se plantee que tenemos 12,000 hombres de nuestras Fuerzas Armadas custodiando la frontera si esa frontera sigue siendo vulnerable. Es un tema que debe abordarse en el marco de este Consejo para ver de qué manera República Dominicana se blinda en la etapa que resulta más crucial del tema de la penetración haitiana, y es la seguridad en la frontera, porque la agudización del problema de seguridad pública, pero también de hambre en Haití, plantea un reto importante para la República Dominicana. Ese reto importante para la República Dominicana es precisamente garantizar esa seguridad. De ese diálogo nacional donde participe el liderazgo político, donde participe el liderazgo empresarial, pero también el liderazgo social, el liderazgo de la sociedad civil en República Dominicana, depende de que República Dominicana pueda efectivamente blindarse con políticas internas, pero también con políticas de seguridad en el punto que resulta más crucial de este problema: controlar el ingreso de indocumentados a través de las fronteras común entre los dos países. Vamos a desearle diálogo en este diálogo que se inició este jueves. El éxito es fundamental, la capacidad de consenso, la capacidad de buscar soluciones pragmáticas con los pies sobre la tierra a este problema también es determinante, porque en los últimos años hemos estado buscando soluciones que pasan por medidas temporales, medidas que se analizan rápidamente y se aplican, pero ya debemos asumir una política, una doctrina frente a una situación que no tiene viso de solución en términos inmediatos, pero que además pasa por la incapacidad que tiene ese liderazgo haitiano, esa sociedad haitiana, para resolver ese problema que no sea con un acompañamiento determinante y concreto de la comunidad internacional. Bueno, hoy hay muchos temas internacionales que vamos a abordar con Jorge Saade, pero nos vamos con una pausa comercial para venir entonces con el comentario y el análisis económico de Henry Ebrard. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. En la mañana con Teleimpacto.
En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Igualmente refrendó el 33º grupo de resoluciones que solicitan al presidente de la República la realización de distintas obras. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que coordina con el Senado trabajar en la priorización de al menos 20 iniciativas de ley para aprobarlas en la presente legislatura, entre ellas la de deportes, la de alquileres y la de Código Penal. Además, los diputados entregaron una resolución a Víctor Castro, director de INAVIE, sobre el programa de distribución de kits de higiene menstrual en las escuelas, y este se comprometió a implementar un plan piloto con un aporte de 50 millones de pesos para iniciarlo. También Pacheco recibió una comisión del CONEP encabezada por Celso Juan Marrancini. Y el grupo parlamentario dominico ruso, que preside Gustavo Sánchez, recibió a Alexei Seredín, embajador de Rusia en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como le anticipaba antes del cambio, Henry Ebrard, como cada viernes, con su comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Como ustedes saben, los días viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece tener relevancia sobre cómo proyectar quizás en las próximas semanas o cómo quizás ponernos a preocuparnos o sentirnos un poquito más confiado en lo que queda del año, que ya prácticamente llegamos a la mitad de este año 2025. Increíble que tan rápido pasa el tiempo. Vamos a hablar hoy de un dato que nos viene de fuera y que nos muestra que quizás las cosas no pintan tan mal como pareciera. Quiero referirme en este caso a la tasa de desempleo en los Estados Unidos, porque eso es un buen indicador de cómo va la economía de los Estados Unidos, el mercado laboral no miente y tiene una incidencia muy especial sobre la República Dominicana, porque al tener un mercado laboral con buena salud,
eso quiere decir que las remesas van a seguir fluyendo bien. 2, los turistas de Estados Unidos, aunque hemos visto una pequeña baja en los tiempos más recientes, los pasados 8 meses, pues siguen a un nivel muy, muy alto todavía, y la demanda por productos dominicanos va a seguir creciendo a pesar del tema de los aranceles, que hasta el momento, según lo que dice este informe que acaba de ser publicado por el Bureau de Labor Statistics, o sea, la oficina laboral de Estados Unidos, hasta el momento el impacto, ¿verdad?, el alza de los aranceles no ha tenido todavía un impacto sobre la economía. En efecto, en el mes de mayo, o sea que estamos hablando de un dato muy caliente, en el mes de mayo, de manera sorpresiva, la economía de los Estados Unidos generó 139,000 puestos adicionales, y con eso la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio con 4.2%. Eso es una muy, muy buena noticia para la economía dominicana, porque eso va a permitir mantener la demanda de esos sectores en las divisas que son tan importantes para la República Dominicana. Y estamos hablando especialmente de remesas, estamos hablando de turismo, estamos hablando de exportaciones. Así que esa es una muy buena noticia. No creo que sea tan buena, o sea, no es tampoco tan buena noticia para hacerle pensar a la Reserva Federal de los Estados Unidos que no debería de estar bajando las tasas de interés. De hecho, vamos a tener el 15 y 16 de junio, o sea, dentro de 10 días, la nueva reunión de la Reserva Federal, o sea, no la próxima, sino la semana de arriba. Se supone que no haya recorte en esta oportunidad, pero probablemente la reunión subsiguiente sería la primera de 2 reuniones donde se anuncie un recorte de la tasa de interés. Eso es fundamental para la República Dominicana, porque en la medida en la cual puede haber un recorte de la tasa de interés en los Estados Unidos, entonces abre el espacio para que la Junta Monetaria pueda retomar los recortes en la tasa de interés, que eso puede ser una señal para que los bancos finalmente empiecen a bajar las tasas de interés, que lamentablemente por lo que va del año tampoco han logrado bajar, y eso tiene un impacto negativo, por supuesto, sobre el consumo de manera general, pero más especialmente sobre el sector de la construcción, que va a ser para mí fundamental para determinar dónde se va a ubicar el crecimiento de la economía dominicana para el fin de año. Como última referencia, para cerrar nuestro comentario siempre un poco más corto, los días viernes, la Junta Monetaria, en su último comunicado de política monetaria, revisó, quizás fue lo más significativo del informe de este mes, recortó el rango de expectativa de crecimiento para la economía dominicana a entre 3,5% y 4%. Recordemos que en el presupuesto de este año se proyectaba 4.75%. En el último informe, el marco macroeconómico que fue revisado en marzo, que se va a revisar ahorita en junio, se había revisado ligeramente a la baja 4.5%, y ya el Banco Central nos ha indicado que el 4% parecería ser una cifra muy buena. Si vamos ahí, que precisamente es la cifra que ha proyectado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial o la CEPAL. Así que veremos si efectivamente el 2.5%, que fue el crecimiento del primer cuatrimestre, logra acelerar para ver qué tan cerca del 4% podemos cerrar a fin de año. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario, como siempre, en mi cuenta de Twitter, X, @EbrarH, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes después de un fin de semana bien merecido para todos nosotros el próximo lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por siempre su muy profesionales comentario, su análisis y comentario económico. Mire, todo el que sigue la sección económica, la sección extranjera aquí, debe estar esperando un tema. Así que después de estos compromisos comerciales, nos vamos con Jorge Saade a hablar de muchos temas de interés en el ámbito económico. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Igualmente refrendó el 33º grupo de resoluciones que solicitan al presidente de la República la realización de distintas obras. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que coordina con el Senado trabajar en la priorización de al menos 20 iniciativas de ley para aprobarlas en la presente legislatura, entre ellas la de deportes, la de alquileres y la de Código Penal. Además, los diputados entregaron una resolución a Víctor Castro, director de INAVIE, sobre el programa de distribución de kits de higiene menstrual en las escuelas, y este se comprometió a implementar un plan piloto con un aporte de 50 millones de pesos para iniciarlo. También Pacheco recibió una comisión del CONEP encabezada por Celso Juan Marrancini. Y el grupo parlamentario dominico ruso, que preside Gustavo Sánchez, recibió a Alexei Seredín, embajador de Rusia en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, tenemos ahora nuestra sección internacional con Jorge Saade. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Manuel, y a ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche. Sí.
Bueno, yo comentaba que muchos de los televidentes que nos siguen a nosotros habitualmente cada semana, de seguro que están muy interesados en conocer tu opinión de este divorcio entre el presidente de los Estados Unidos y Elon Musk. Uno diría, bueno, era algo que algunos prevían que podía ocurrir, ese ego entre estas dos personalidades era muy posible que de alguna manera no se mantuviera, pero sí ha producido este rompimiento. ¿Qué tú entiendes que ha sido la causa detonante de este rompimiento entre dos personas amigas, dos personas que parece que tenían esa sintonía, no tanto en lo personal, sino también de visión en lo que había que hacer en Estados Unidos? Bueno, señor Manuel, sin duda alguna, yo creo que parte de dos. Una de la idiosincrasia de ambos y otro de la ideología en materia económica y política. La idiosincrasia, comencemos por esa parte. Elon Musk, primero, es un empresario. Nunca ha tenido experiencia como político y desde el programa anterior hemos discutido el tema de la importancia de no mezclar los empresarios en materia política y viceversa, porque al fin y al cabo no terminan bien. Eso por una parte. Mientras que Trump, a pesar de que es un empresario, un negociante, ya ha tenido experiencia de ahora de 4 años más 100 días de gobierno en materia política. Entonces desde ahí empiezan a correr o generar fricciones entre ambas personalidades en materia de idiosincrasia, de su naturaleza de ver las cosas. Mientras que en la parte ideológica yo veo a una especie de Trump que ha apoyado los temas en materia económica un poquito más conservadores, de hacer reducciones o recortes en materia de presupuesto, y esto afecta el tema de la inversión del Estado en materia de economía verde, con el tema de los carros eléctricos. Mientras que el caso de Elon Musk apoya muchísimo el tema de la globalización y apoya mucho la economía liberal y sobre todo el apoyo a las economías verdes. Es ahí donde ambos perfiles chocan. Quizás donde convergen y que se vio resultado del apoyo que le prestó Musk a Trump en las elecciones pasadas, es ese desagrado que tienen contra los demócratas, contra algunos globalistas y sobre todo el tema anti-woke, los antiprogresistas. Entonces quizás se percataron, esa unión fue como muy endeble por el tema de los enemigos que el tema de los que tienen en común, sin duda alguna. Hay que destacar algo muy importante. El único victorioso de yo no lo llamaría divorcio todavía porque yo creo que hay posibilidades de que se reencuentren, de esta discusión a voz populi, son los demócratas. Parece que ya no necesitan hacer ningún tipo de campaña para las elecciones del año que viene, Manuel. Sí, pero hay otra parte que yo observo también que podría tener algún tipo de impacto en este rompimiento, por lo menos coyuntural, de esta relación entre Elon Musk y Donald Trump. Y es el hecho, tú recordarás, por ejemplo, que a partir de la instalación de Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, Elon Musk es designado como director de la DOGE, es lo que se conoce la Oficina de Eficientización Estatal, que tenía por objetivo reducir lo que es el Estado norteamericano. En esa función, él comienza a eliminar instituciones, que eliminando instituciones tiene un recorte de personal importante, y este hecho comienza ya de manera primaria a generarle impopularidad a Elon Musk, que tiene un impacto significativo en sus empresas, porque la gente comienza a reaccionar vandalizando lo que son cualquier Tesla que encontrara en el camino, lo vandalizaba, te lo incendiaba, te le rompía algún aditamento, es decir, comienza por ahí. Y eso comienza a afectar lo que es la popularidad de Elon Musk, si se puede hablar de popularidad, pero sencillamente sus niveles de aceptación pública ya como empleado especial de la Casa Blanca. Luego viene la política de aranceles. Esa política de aranceles obviamente impacta lo que son las economías de las empresas de Elon Musk, porque comienzan esa incertidumbre que provoca esos aranceles a nivel de la economía mundial, comienza a generar pérdidas en la bolsa de valores, incluyendo Wall Street, y las empresas de Elon Musk igualmente comienzan a acumular pérdidas que se registran hasta el día de hoy. Pero donde yo creo que estuvo el punto culminante para que se produzca este rompimiento, porque tú recuerdas que él anunció, bueno, yo voy a limitar mi trabajo en la Casa Blanca, voy a ir solamente 2 días a la semana.
Tú recordarás que incluso Donald Trump, tratando de revivir la aceptación, por ejemplo, a los Tesla, apareció comprando un Tesla con Musk, pero eso no provocó que esa situación se parara, esa situación de que la gente a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, ya no mostrara tanto interés por tener un Tesla. Pero me refiero al presupuesto que Donald Trump presenta al Congreso, donde están planteados recortes fiscales, incluso a las empresas de Elon Musk, y es donde Elon Musk comienza a criticar este presupuesto, que dice que incluso va a provocar un incremento de la deuda en los Estados Unidos de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, ya a partir de ahí es que se comienza a producir este rompimiento entre Donald Trump y Elon Musk. Excusa que me extienda mucho, pero quería hacer esa explicación previa para conocer tu opinión, porque yo pienso que ahí, es decir, cuando Musk comienza a sentir el impacto de la política de Trump en los bolsillos de sus empresas, es cuando él dice, bueno, yo me voy de aquí, esto es abominable. Efectivamente, Manuel. Deberíamos intercambiar de lugar. No. Muy buena la idea. Sí, no, simplemente quería hacerte plantearte ese escenario para ver qué tú crees. Voy a recoger una escena que me llamó muchísimo la atención. Fue la parte cuando un Trump manejaba un Tesla. Hay que recordar que los orígenes o la naturaleza de los republicanos y sobre todo los trumpistas no apoyan ese tema de apoyar, no estilan en apoyar la economía verde, los carros eléctricos. Ellos son más carros de combustión, carros a gasolina, y mientras más gasolina y más carburante tiene el vehículo, muchísimo mejor para su... Porque es la ideología económica que tienen los trumpistas y los republicanos, que es ahí donde choca con los liberales ambientalistas, como lo es Elon Musk. Hemos visto que, yo creo que esto pudo haber sido mejor tratado. Creo que el error de ambos y sobre todo de Elon Musk fue llevarlo hacia la opinión pública, utilizar a Twitter, su plataforma, como una especie de espacio donde atacaba a Trump y esa reacción de manera muy como una especie de niño chiquito, como una especie de rabieta, molesta muchísimo a los republicanos y a Trump. Hay que recordar, y siempre se lo digo a los televidentes de Propuesta de la Noche, todas las decisiones que lleva a cabo Trump en su país son de interés nacional para ese país. No tiene que estar apoyando ningún tema de América Latina, ni mucho menos algo que apoya a Occidente o a Europa, nada que ver con la importantísima y amistad que tiene con Putin. Si algo que representa importante o salvaguarde los intereses nacionales de Estados Unidos, Trump va a apoyar eso porque además de que su ideología es conservadora, es nacionalista y está en contra de esa permeabilización de la frontera. Entonces, si uno de los intereses de Elon Musk, por ejemplo, señor Manuel, que hay unos reportes que destacan de que presentó un candidato Musk para que lidere la NASA y Trump la rechazó porque no congeniaba mucho con él, era porque los intereses del país o la ideología o las importancias o los datos que tiene Trump para valer su gobierno no coincidía con la designación de este funcionario en la NASA. Hay que recordarles que el tema de la participación de los empresarios en la política se evidencia acá. Hubo una importantísima donación, una importantísima financiamiento por parte de Musk a la campaña de Donald Trump, y él busca una especie de beneficio o resultado que necesariamente en política nunca va a ser así. Sí. Vamos a hablar de las consecuencias directas de este rompimiento. Las consecuencias directas son lo que sucedió, por ejemplo, el jueves pasado, de que dice Elon Musk a través de su cuenta de X, de antigua Twitter, dice, bueno, tú eres presidente por mí. Sí, yo invertí tanto en tu campaña electoral, entonces tú eres presidente por mí. Por eso tienen el control de la Cámara de Republicanos, tienen el control del Senado, es decir, tú ganaste porque yo te apoyé. Pero viene también una reacción de Trump que le dice, bueno, yo te voy a cancelar todos los contratos que tú tienes en el gobierno. ¿Y qué le dice Musk? Le responde de manera muy personal, tú te has involucrado en este escándalo sexual de Epstein. Sí.
todo eso pasa como un chisme de comadre, pero estamos hablando de la presidencia de Estados Unidos, sí. Y de la potencia del mundo. Hemos visto el poder que ha tenido Estados Unidos. No es un tema que debe tratarse así de manera sencilla. Efectivamente, creo que hubiese sido mejor a puerta cerrada, con especies de personalidades importantísimas del Partido Republicano. Republicano. ¿Y hasta qué punto podrían estar tirándose los trapitos al sol y sacando a relucir hechos que ya tendrían otro tipo de consecuencias? Efectivamente, y creo que esto afecta mucho a la economía. Hemos visto que la bolsa por parte de Tesla ha tenido pérdidas significativas por este asunto de los trapitos al sol, pero lo que hay que señalar es que el tema de la participación de Bannon, que es también ha metido como que leña al fuego, señor Manuel, ha dicho de que hay que deportar a Musk, que hay que revisar los datos, que hay que afrontarlo todo esto, pero yo creo que esto se va a solucionar. Hay muchísimos analistas que comparto eso, de que hay algo detrás, a fondo, que nosotros nos vemos y estamos utilizando esto como una especie de bomba de humo, que más adelante veremos cuál es el resultado. Bueno, los dos tienen amigos en común. En algún momento puede ser que uno de sus amigos intervenga y dice, mire, dejen eso, si ese pleito no conviene. Pero vamos a ver, porque ya en otras ocasiones ha habido rompimiento entre Trump y Elon Musk, que de alguna manera se ha manejado y se ha producido un reencuentro. Y hay un antecedente de Trump que nunca se le ha llevado muy bien con sus amigos. Aunque aquí hay ya razones mucho más de peso. Efectivamente. Se está hablando de que políticas de Trump están afectando ese conglomerado empresarial de Elon Musk. Efectivamente, y Trump no es una persona rencorosa. Fíjate, J.D. Vance... No, él es muy práctico. Él es muy práctico. J.D. Vance en la gestión pasada de Trump lo atacó, lo señaló con palabras muy despectivas. Hoy en día es su vicepresidente. Tanto así que ha hecho lo mismo con Obama. Recientemente, cuando fue en un encuentro que era en una funeraria, se encontraron ambos presidentes y se le llevaron muy bien. Es un hombre pragmático, Trump. Ahora bien, quiero decirles a nuestros amigos de Propuesta de la Noche que Musk no fue determinante para la elección de Donald Trump. Fue una herramienta que habla del financiamiento, benefició muchísimo y encaminó un poco más. Hay otros factores que intervinieron en esa elección. Efectivamente, hay que recordar también el tema de los demócratas, el buen momento que vivía Donald Trump. Desde un principio le iba muy bien al candidato republicano, pero el que fue determinante exclusivamente, no necesariamente así. Ahora bien, si estuviese al lado de los demócratas hubiese sido un poquito más complicada, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel legislativo. Sí. Mira, Jorge, se ha dicho que Trump está gobernando en base a lo que prometió en campaña. Una de sus promesas en campaña que mayor interés determinó, sobre todo a nivel mundial, es la garantía que daba de que él iba a poner fin a la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Gaza, el conflicto en Gaza. Ninguno de los dos conflictos han sido solucionados y la perspectiva que hay es que ambos conflictos van en escalada. En el caso, por ejemplo, de Ucrania-Rusia, de verdad se han producido encuentros para, de alguna manera, iniciar conversaciones entre ambos bandos para un cese al fuego. Eso no ha tenido éxito, por más que se ha querido, y lo que se ha producido en los últimos días es un agudizamiento del conflicto. Habló Donald Trump con Vladimir Putin, pero lo que salió de ese encuentro fue, me parece, hasta inaudito, porque lo que le dijo Putin a Trump es que, mira, yo voy a desquitarme lo que me hizo Ucrania, que me bombardeó un aeródromo, entonces yo voy a atacar. A mí me pareció insólito que un presidente de una potencia como Estados Unidos sea el portavoz de Vladimir Putin diciendo que va a atacar a Ucrania, cuando debió ser todo lo contrario. Yo disuadí de que él haga eso, pero Trump lo anuncia como una parte de la conversación que tuvieron. Dice, bueno, ¿qué es lo que hay? Es decir, en eso podría decirse que Trump hasta ahora ha fracasado. Bueno, y no me hubiese imaginado si un demócrata o Biden hubiese dicho lo mismo, sin duda alguna. Sí. Lo que hay que destacar y señalar es que, me da culpa, yo en este programa dije desde un inicio de que la invasión rusa sobre territorio ucraniano iba a tener fin en las próximas semanas después de asumir la presidencia Trump. No es que nos equivocamos, sino que se le ha puesto muy difícil la situación a Trump con el tema de Putin. No es ningún secreto de que el reciente ataque ucraniano, muy rudimentario, hay que recordarlo, pero sí atacó y
y tocó algunas membranas muy sensibles dentro del ejército ruso. Pero fue una operación exitosa, es decir, no estamos hablando de que Ucrania utilizó drones, es decir, penetraron a territorio ruso. Efectivamente. Penetraron a aeródromo y destruyen 40 aviones bombarderos. Pero le baja muchísimo Moscú diciendo que no fue tan... Bueno, primero, no fue tan... Yo siempre he dicho... Ese podría ser la narrativa de guerra de Moscú. Sí. La primera víctima de todas las guerras es la verdad. Nadie sabe cuál es la versión de lo que ocurrió allá. Pero para que un ejército y un país como Rusia diga nos vamos a vengar de lo que pasó, es que porque verdaderamente afectó muchísimo. Yo creo que el que ha entorpecido esta solución del conflicto ha sido más Putin. Porque hemos visto la disposición que tiene Trump, que su paciencia se va a agotar, independientemente que se le dé muy bien con Putin, y que los ucranianos y Europa han puesto de que, bueno, lo que estamos haciendo es defendiéndonos contra la invasión rusa hacia territorio ucraniano. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Le ha gustado mucho Trump enarbolar esa bandera de ser uno de los líderes que buscan perpetrar la paz, pero desafortunadamente se les escapa de las manos porque hay muchísimos intereses nacionales de cada uno de esos países, como lo es, por ejemplo, el caso de Israel en Gaza. El caso importantísimo para Netanyahu es recuperar y destruir recuperar a los secuestrados en territorio gazatí y acabar sin duda alguna de Hamas en Gaza. Se le ha puesto complicado un poco el tema, se les va de las manos a Estados Unidos, pero yo creo que al terminar su mandato va a contar con algunos logros de política exterior de Donald Trump, ya sea incrementar los países que reconocen a Israel en el Golfo Pérsico, ya sea ponerle fin a alguno de estos dos conflictos, no crecer otro tipo de conflictos. Ahora bien, Manuel, a pesar de que hemos señalado los que no han terminado, los crisis, hay que resaltar los que sí. Por ejemplo, la escaramuza que tuvieron los indios con los pakistaníes, que con una simple llamada, señor Manuel, desestimó y neutralizó a esas grandes bestias del Asia. Sí, pero bueno, se plantean condiciones un tanto difíciles para abordar el conflicto Ucrania-Rusia, porque hasta ahora, como tú dices, muy acertadamente, Putin no ha demostrado disposición realmente de que se produzca un cese al fuego y de iniciar conversaciones en firme para una paz duradera en la región, porque ahí entran muchas cosas en juego, es decir, entra en juego ese interés de Putin por mantener el control del territorio ucraniano que ha conquistado en el terreno militar, y entonces Putin no parece dar señales de que estaría en disposición de volver a la frontera rusa con Ucrania que tenía en febrero del 2022. Incluyendo Crimea, la península. Exactamente. Bueno, ya lo de Crimea ya no se descarta, sí, se descarta, pero fundamentalmente la frontera que tenía en febrero del 2022 con Ucrania. Parece que Putin no tiene ningún interés en volver que esos terrenos, esa franja, me parece el 20% del territorio ucraniano, vuelva otra vez al control de Ucrania, lo que es una dificultad para lograr una paz duradera. Efectivamente, eso más incluyendo el tema de la OTAN, incluyendo el tema de la Unión Europea. A medida que pasa el tiempo se le va a... Bueno, pero esos son compromisos que podrían lograrse en el marco de un acuerdo de paz. Efectivamente. Es decir, que Ucrania renuncia a eso. Pero no puede renunciar a esos países que ya fueron parte de la OTAN, como lo ha sido Finlandia y otros países que bordean la frontera rusa, que ha sido un revés para Moscú, sin duda alguna. Lo que el Kremlin busca es salirse de esa guerra de manera bien parada, como más o menos pasó en Siria. Y repito y reitero, el tema del salvoconducto que les entregaron los rusos a Occidente por parte de Al-Assad en Siria tiene que cobrarse, eso no se va a quedar así. Pero también una reivindicación importante para Ucrania es reafirmar su soberanía sobre esos territorios ocupados. Claro. Es difícil que Ucrania ceda de por sí esos territorios ocupados, porque entonces no habría una garantía de paz duradera. No, porque si acepta eso, entonces en un futuro más adelante, ¿qué me garantiza a mí? Que lo he dicho, por cierto, no, y perdió la guerra no solamente Ucrania, sino también la OTAN y la Unión Europea. Y todo Occidente, sí, incluyendo Estados Unidos en esa funda. Lo que hay que destacar es que cuál es el mal menor, cuál es la mejor victoria. Hay un tema también de tiempo, hay un tema también de crisis económica que está afectando a ambos países, y hay algo que me gustaría muchísimo recalcar, es que ya nuestros televidentes próximamente, ojalá que sea después,
Vamos a ser testigos de la reacción rusa hacia el ataque que hicieron los ucranianos dentro del territorio de la Federación. De hecho, en las últimas horas ha habido ciertos ataques rusos que siempre afectan mucho a civiles, incluyendo niños, porque es una constante que ha tenido Rusia de bombardear ciudades muy pobladas de Ucrania. Eso ha sido una constante. Ahora bien, hay un tema que no quería pasar por alto. La postura de Israel está siendo cuestionada por la Unión Europea y muchos países, incluyendo los países árabes, que la postura de Israel de radicalizar lo que es el conflicto, ya decidiendo la toma completa de esa franja de Gaza. Es decir, Israel es lo que ha anunciado Netanyahu: vamos a tomar el control total de Gaza. Ya Israel no se preocupa por un cese al fuego que violó, pero hay otra parte del conflicto, y es la reiterada posición de Hamás de no liberar totalmente a los rehenes que todavía tienen su poder, lo que ha, de una manera concreta, ha agudizado el conflicto. No los libera, señor Leonel, porque son sus comodines, son salvaguardan sus intereses y sobre todo su existencia. Saben que si al momento de entregarles estos rehenes sin ningún tipo de intercambio o garantía por parte de Occidente o Israel, desaparecería Hamás. Esa fue una de las condiciones del acuerdo al cese al fuego que se logró hace un tiempo. Sí, pero también otros vías de acuerdo que tampoco se han cumplido. Por ejemplo, el ingreso de ayuda, la asistencia humanitaria, la reconstrucción de las zonas afectadas por los bombardeos israelíes. Lo que sí me sorprende de todos los países que le han dado la espalda o han reaccionado contra Israel es el caso británico. Porque no hay país que más ha ayudado muchísimo a Israel que el Reino Unido. Eso por una parte. Y por otra parte, he leído unos informes muy interesantes, señor Bonner, que hay que dedicar otro programa a esto. Es la intención de Israel de financiar a grupos armados, diagonal civiles, dentro de Gaza para hacerle frente a Hamás. Eso es muy importante. Y hay otro que más me llama la atención, que quería dejar lo último, es la existencia de una célula yihadista en territorio gazatí. Es una especie de Daesh que antes jamás lo hemos visto en territorios palestinos, que hoy en día, según estos informes, está empezando a surgir para hacerle frente a Hamás y más adelante, qué sé yo, sustituir a este grupo palestino. Bueno, eso pasa por una solución que se había planteado, por ejemplo, que la autoridad palestina tomara el control de esa zona de Gaza y así de alguna manera organizar lo que sería un posible Estado palestino. Efectivamente, en realidad de Yuris, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, debería estar gobernando la franja palestina. Pero por un desacuerdo entre islamistas y nacionalistas es que Hamás está bajo el poder de facto en ese territorio. A pesar de que Israel ha insistido de que Hamás no va a gobernar, tampoco ha dicho de que vamos a permitir a los de la Autoridad Nacional Palestina a hacer lo mismo en Gaza. Hay muchos informes que destacan que va a ser la desaparición de Hamás, va a haber muchos civiles que van a ser afectados. Hemos visto la propuesta de Trump de crear una ribera occidental turística en Gaza, pero vamos a estar aquí para analizarlo más adelante. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por tu acertada y bien ponderada participación aquí en Propuestas de la Noche con este segmento internacional que ya es una necesidad en este programa. Yo estoy seguro que los amigos que nos siguen cada semana se paran ahí en su televisor a esperar realmente estos análisis y estos comentarios sobre la situación internacional. Así que muchísimas gracias a Jorge Saade, que cada viernes con nosotros aquí en esta sesión internacional. Así que, en mi caso, Manuel Jiménez, solo me resta agradecerles su sintonía y desearles un buen fin de semana.